asombroso, Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio, Jesús el Mesías, sobre todo es. Vamos a decir, su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, díselo. Amor asombroso, Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio, Jesús el Mesías, sobre todo es. Vamos a decirle fuerte: mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, dile el pecado rescata, ha pagado el precio, oh Jesús, Jesús el Mesías, sobre todo es. Jesús el Mesías, sobre todo es. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, oh Dios, por tu sacrificio, Señor, tan grande en la cruz. Aleluya. Gracias, Señor, por derramar tu sangre preciosa, Señor. Vamos a darle gracias al Señor, ¿verdad? Porque
Es un privilegio, ¿verdad?, poder estar aquí nosotros, ¿verdad? Aunque somos pocos, ¿verdad? Pero gracias a Dios vamos a orar por los que no están, ¿verdad? Para que, pues, que pronto nos podamos reunir todos juntos, ¿verdad? Vamos a orar. Padre bendito, damos gracias en esta preciosa noche. Gracias, Señor, por este bendito día que usted nos guardó, Señor. Gracias, Señor, por toda esta semana, Padre, que pudimos, Señor, andar en la calle, Padre, pudimos andar donde teníamos que andar, Señor, y usted nos ha guardado. Gracias, Padre bendito, porque es un privilegio estar aquí en su casa, es el lugar más seguro donde podemos venir, Señor, no importando lo que esté pasando, Señor. Sabemos que, como cantábamos, Señor, que su sangre preciosa nos limpia, nos sana, nos cubre de toda enfermedad, de todo peligro, Señor. Padre, gracias. Hasta aquí podemos decir que hasta aquí usted nos ha bendecido, nos ha ayudado, nos ha proveído, Señor bendito. Gracias por nuestras familias, que también aún usted las tiene con bien. Gracias, Señor bendito, porque usted siempre está con nosotros, Señor. No, Padre, lo que haya pasado en esta semana, Señor, yo sé que vienen problemas, vienen a veces males a los cuerpos, Señor, pero sabemos que usted nos sana, Señor, que usted está con sus hijos, Señor. Padre, pedimos por aquellos, Señor, que Padre, se han enfriado espiritualmente, Señor, ponga ese ánimo, ponga ese nuevo motivación y gozo, Padre, de poder volver a su casa. Quite todo temor, Señor, Padre, porque sabemos, Señor, que usted no nos ha dado un espíritu de temor, Señor bendito. Ayúdenos, Señor, porque muchos, Señor, puedan que están enfermos. Sí, Padre, pedimos por ellos. Muchos que verdaderamente sí no pueden venir por causas justas, pero aquellos, Señor, que pueden, Señor, venir, ayúdelos, Señor, en el nombre de Jesús. Quite toda oposición, Señor bendito, para que, Padre, podamos reunirnos todos, Señor bendito. Gracias, Padre, porque usted es bueno, Señor, y para siempre su misericordia. Pedimos por los que estén enfermos, Señor, que usted acabe de hacer la obra, Señor, que usted los fortalezca, Señor, que les levante, Señor, ese cuerpo, Padre Santo, de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por los que estamos aquí, Señor. Yo le pido que una bendición especial, Señor, sobre cada uno de sus hijos, Señor. Y así también, Padre, le pedimos por Susi, Señor, por ese niñito que van a nacer, que usted ponga su mano bendita, Señor, en todas las mujeres que están embarazadas, Señor, que tanto tienen que correr ese peligro, Señor, que nadie puede estar allí con ellas, Señor. Ayúdela, Señor, guarde esos niños, Señor. En el nombre de Jesús las ponemos en sus manos, Señor. Padre de la gloria, Padre, pedimos, Señor, allá por México, Señor, que usted tenga misericordia. Pedimos, Señor, por los que, por Josué, por todos los que están allá en la iglesia, que Padre, pronto, Padre, puedan ir, Señor, a inaugurar ese templo para que se abra, para que, Padre, las almas puedan llegar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Damos gracias por todo, Señor, por las iglesias que están abiertas, que usted siga guardando a su pueblo, Señor, que nos siga ayudando, Señor, para seguir adelante, Padre, porque usted es bueno, Padre, para siempre su bendita misericordia, y sabemos que dependemos totalmente de usted, Señor, Padre. Gracias. Mire, Señor, Padre, por todos los niños que también están enfermitos, guárdelos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y damos gracias, Señor, por estas ofrendas que se van a levantar, que usted las multiplique, que bendiga al dador alegre, Señor, en el nombre de Cristo. Y así también pedimos que usted prepare nuestros corazones, Señor, Padre, porque siempre su palabra nos habla, Señor. Tiene siempre usted algo, cual sea la situación que estemos pasando. En el nombre de Jesús ponemos a que vaya a traer su palabra en sus manos, Señor bendito. Gracias, gracias. Le damos a usted siempre la gloria y la honra. Gracias, Señor. Dios me los bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. En esta noche mandamos un saludo a los que nos están viendo en casa por el Buen Pastor LA 1931. Denle un like, compartan el video y reciban un saludo de todos nosotros aquí también. Hermanos, pueden aún entregar sus ofrendas, los datos aparecen en pantalla.
y conéctense a nuestros grupos de WhatsApp y Facebook, donde estamos compartiendo todos los días mensajes de aliento. Hermanos, Dios les bendiga. En esta noche a nuestra hermana Blanca Ramírez tiene la palabra, entonces estemos atentos. Y no olviden, hermanos, esta noche después del servicio habrá vigilia. Ahí en sus casas hay un tiempo de vigilia. Vamos a hacer un tiempo de vigilia. Vamos a orar por nuestra iglesia, por nuestra nación, por todo el mundo. Yo creo que todos necesitamos de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a estar orando, hermanos. Dios les bendiga. Hermana Blanquita, con ustedes. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Le damos gracias a Dios porque cada uno de nosotros estamos mirando la mano de Dios en nuestra vida, amén. Y yo sé que tal vez no todos pasamos a testificar, pero todos tenemos algo que compartir de esto que ha pasado en estos días, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios que tenemos esta oportunidad de tener una familia iglesia que nos entiende, que cada uno de nosotros vivimos diferentes cosas y estamos juntos en esta carrera, amén. Y vamos a orar entonces en esta noche, pedirle a Dios su ayuda, su guianza, amén, para comenzar. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre eterno, Padre celestial, nuestro Abba Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor. Te damos gracias porque nos das el privilegio de estar en tu casa, Señor, nos das el privilegio de cantarte, nos das el privilegio de disfrutar tu presencia. Gracias te damos por tu palabra, Señor mi Dios. Gracias te damos, Señor, por tu hermosa palabra, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú nos la has dado, Señor. Y en esta noche, Señor, que apartamos este tiempo, pedimos tu guianza. Pedimos, Señor, tu ayuda, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, oh Padre, obre en nuestro corazón, en nuestra vida, que tu palabra, Señor, sea sembrada, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica, ayúdanos a ponerla, Señor, por obra en nuestra vida, Señor, a caminar, Señor, dependiendo de ella, Señor, a saber de que, Señor, tu palabra nos guía, nos abre nuestros ojos, Señor, encamina nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces, Señor. En el nombre de Cristo Jesús pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestro corazón, tu palabra obre en nuestra vida, en nuestra mente, Señor. Transforma nuestra manera de pensar, ayúdanos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Les voy a pedir que abran sus Biblias, ¿verdad? En el libro de Salmo capítulo 3. Salmo capítulo 3. En esta noche vamos a estar hablando sobre este salmo, ¿verdad? Que es un salmo en el cual Dios nos ha dejado, ¿verdad? Lo que han experimentado personas, ¿verdad? En este caso salmo es David, ¿verdad? El salmista David. Y vamos a estar hablando sobre el secreto, ¿verdad? Que David encontró para enfrentar con certidumbre la adversidad. Ustedes conocen y saben que en la palabra de Dios nos deja como tesoros, ¿verdad? Como que al leerla, al escudriñarla, el Señor de repente abre nuestra mente y vamos comprendiendo y vamos entendiendo lo que Él tenía para decirnos. Y entonces es por eso tan hermoso, ¿verdad? Mirar este salmo y vamos a ir parte por parte y vamos a ir viendo lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Dice la palabra del Señor así. Dice: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Pueden tomar su asiento, pueden tomar su lugar. Este salmo, ¿verdad? Lo podemos mirar y podemos ver que es como un modelo de oración en medio de diferentes de presiones, de adversidad, de dificultad. Todos nosotros hemos enfrentado diferentes situaciones de adversidad, situaciones de presión, situaciones en el cual nosotros sabemos que solo Dios nos puede ayudar.
porque a veces nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente nos traicionan, ¿verdad? Como que no tenemos las fuerzas, no tenemos ni fuerzas las emocionales o físicas o situaciones que verdaderamente prueban nuestra fe, prueban nuestro caminar con Dios. Y en este salmo podemos ver este modelo, ¿verdad? Nosotros sabemos que David fue un pastor de ovejas, fue un guerrero, un soldado, ¿verdad? En cierta manera fue un rey. Él vivió muchas diferentes etapas de su vida y tenemos mucho que aprender de él, así como muchos errores, ¿verdad?, que él cometió, que él también experimentó las consecuencias de eso y podemos aprender de él, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos deja estos secretos, estos tesoros para poder nosotros escudriñar y aprender de ellos. Y si miramos, para comenzar, el versículo 1 y 2, miramos que hay una situación aquí, hay una dificultad, ¿verdad? Esta oración, ¿verdad? Podemos decir que es como una oración que se desarrolla a ser una confianza en Dios, pero empieza con una prueba, ¿verdad? Empieza con una situación, un problema, una dificultad. Y si yo les puedo preguntar a cada uno de ustedes cuál ha sido la prueba que han vivido en el último año, los últimos 6 meses, ustedes yo creo que me pueden decir con certidumbre, esta fue la más difícil, ¿verdad? Porque nosotros sabemos, ¿verdad?, qué pruebas de nuestra vida, y en oración siempre nosotros esas son las que traemos delante de Dios. Mira, Señor, esta situación, mira, Señor, esta circunstancia, esta prueba que estoy viviendo. Y miramos que David empieza, ¿verdad?, con estos primeros 2 versículos en los cuales él está en una situación, en un aprieto, podemos decir, ¿verdad? Podemos decir que el salmista David está viviendo una dificultad algo tan difícil. ¿Por qué? Porque está enfrentando que su hijo Absalón quiere su reino, quiere su corona, quiere su lugar, ¿verdad? Su hijo que él tanto ama, su hijo Absalón que él ama, David tiene que huir. Él está viviendo una situación difícil porque Absalón está enamorando, o se puede decir como ganando el corazón del pueblo, y en cierta manera queriendo tomar el lugar de su padre, y David sabe que su vida está en peligro, sabe que hay situación difícil. Y miramos cómo aquí el versículo 1 dice: oh Jehová, ¿verdad? Y clamando a Dios: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Y en esta situación podemos ver, ¿verdad? Si más adelante ustedes desean leer en 2 de Samuel del capítulo 15 al 18, describe toda la situación en la cual huyó, quienes estuvieron con David, quienes se volvieron con Absalón, quienes fueron como espías, digamos, en cierta manera, quienes ayudaron a David en medio de esta situación, y toda la dificultad y qué tan complicado fue esa situación. Y él está diciendo: muchos son los que se levantan contra mí, ¿verdad? Se han multiplicado sus adversarios, muchos son los que están contra él. Y me imagino de que su corazón ha de haber estado quebrado de David. Él está primeramente por su hijo, por todo lo que está pasando, y también porque hay de ellos que estaban alrededor de él que tal vez ya no estaban con él. Y entonces miramos el versículo 2, dice: muchos son los que dicen de mí. Y este es un versículo que impactó mi corazón, porque cuando dice muchos son los que dicen de mí, son palabras que él sabía que se estaban diciendo de él, cosas que en este caso decían: no hay para él salvación en Dios, no había esperanza para David. Y habían muchos adversarios, multiplicados adversarios, muchos son los que se levantaban contra David y muchos son los que estaban hablando en contra de él. Era una situación como múltiple, se estaba multiplicando la situación, la circunstancia, y miramos que David está hablando con Dios de todo esto. Él está hablando con Dios y trayéndolo ante el Señor. ¿Por qué? Porque hay una palabra ahí que decían, ¿verdad? No hay para él salvación en Dios.
Qué difícil cuando a veces el enemigo, ¿verdad? Cuando el enemigo empieza como a atacar, como a decir, ¿verdad? No hay para ti. There is no help for him in God. No hay. Y a veces son como, pueden ser a veces palabras tal vez que oigamos de alguien, pero también a veces son palabras que vienen del enemigo como dardos, como ataques, de decir, para ti no hay salvación, para ti no hay esperanza. ¿Por qué? Porque había una situación en la cual en 2 de Samuel 12:10, donde ahí la palabra de Dios marca que para David dice, no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Por qué? Porque si David había permitido o había mandado a que Urías muriera, ¿verdad? Y había una consecuencia y ahora él estaba viviendo muchas situaciones por eso también. Y yo creo en mi corazón que David no ha de haber olvidado esas palabras, que habían cosas que marcaron su vida como hay cosas que marcan la nuestra, que decimos, wow, qué error, qué, ¿verdad? Y a veces el enemigo quiere decir, no hay para ti esperanza en Dios, no hay salvación para ti en Dios. Pero aquí no termina el Salmo. ¿Por qué? Porque David acude a Dios. David acude a Dios y miramos, ¿verdad?, que él puede acercarse al Señor y explicarle, decirle a Dios, confiarle a Dios todo lo que está pasando. Y miramos del versículo 1 y 2 que podemos aprender, ¿verdad?, de que debemos a veces de reconocer la situación y los hechos en los que estamos viviendo, ¿verdad? No necesariamente tenemos que negar que las cosas son, no debemos de negar que las cosas son reales, ¿verdad? Hay cosas que hemos pasado en nuestra vida y son así y a veces ya no las podemos cambiar. Hay situaciones que tenemos que enfrentar y no necesariamente debemos decir, no, esto no existe o esto no fue así o no fue real, sino que a veces tenemos que enfrentar las cosas, ¿verdad? Y poder decir, mira, Señor, esto y esto y esto, ayúdame, Señor, ¿verdad? Y miramos cómo a pesar de la situación, a pesar de todo lo que estaba pasando, él podía enfrentar esta situación y saber de que ese no era su fin, y saber de que no iba eso a definir el resto de su vida, o no iba eso a detenerlo para continuar, sino que él podía venir ante el Señor, traer esta situación ante el Señor con todo el dolor de su corazón, ponerlo ante Dios y confiar de que Dios tenía algo para él, a pesar de lo que los demás decían. Entonces nosotros podemos aprender en estos dos versículos, ¿verdad?, de que hemos de venir al Señor y reconocer y confesar y saber la situación, pero al mismo tiempo saber de que Dios es más grande que esa situación, que Dios es más grande que cualquier problema, cualquier adversidad, cualquier cosa que venga a nuestra vida. Y entonces miramos el versículo 1 y 2, ahí están, ¿verdad? El versículo 3, si podemos ver, el versículo 3 dice la palabra de Dios, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Díganlo conmigo. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Y el Señor, miramos cómo David dice, ok, esto y esto, ¿verdad? Hay muchos adversarios, se han multiplicado, muchos están diciendo, esto está pasando, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Y es porque el Señor, ahí es donde está nuestra mirada, ¿verdad? Nosotros debemos de decir, mas tú, Jehová, porque ahí está nuestra confianza, ahí está nuestra fe, nuestra perspectiva, está en el Señor, ¿verdad? Está puesta en Él, estamos en Él, ¿verdad? Y a veces, aunque la situación sea grande o la prueba sea grande, la dificultad sea imposible pareciera, o tal vez, y Dios viene, Dios puede, ¿verdad? Dios tiene poder para obrar en toda situación. Y tal vez, y entonces miramos aquí que dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. O sea, eres tú mi protector, eres tú quien me protege, tú eres mi defensor, tú eres quien me defiende.
Y él miraba de esta manera a Jehová, su fe, su visión. Él miraba que ahí está entrando de una parte del Salmo donde pareciera que hay un aprieto, una dificultad, una situación difícil, a un lugar donde él está avanzando hacia paz. Y miramos que aquí vamos, ¿verdad? Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Él es mi protector, Él es mi defensor, mi gloria, dice la palabra de Dios, mi gloria. Él restaura la dignidad, Él restauraba la dignidad de David, Él decía mi gloria, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y el que levanta mi cabeza. El Señor levanta nuestra cabeza. Dice la palabra de Dios, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El que sostiene mi rostro, mi cabeza, ¿verdad? El que me da valor, el que me da un nuevo valor. Entonces es importante saber si hay una situación, hay una dificultad, hay una adversidad, hay una prueba tal vez, pero no nos vamos a detener ahí, sino que vamos a poner nuestros ojos en el Señor y vamos a reconocer, ¿verdad?, que Él puede hacer algo en nuestra vida. Que aquello que el enemigo tal vez dijo, tú ya no para Dios, tú ya no en el Señor, ya no puedes servir, ya para ti, ya no. Dios dice, pon tus ojos en mí, ¿verdad? O sea, Dios desea que nosotros cambiemos de este lugar a este lugar, en donde poner nuestra mirada en el Señor y decir, mas tú, Jehová, a ver, dígalo conmigo, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza, porque el Señor es todo para nosotros. Porque si nosotros ponemos nuestra mirada en la situación es muy difícil, pero si nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, ahí está nuestra confianza, ahí está nuestra esperanza. Nosotros podemos poner esta mirada en Él y nosotros sabemos que el escudo en Efesios 6:16 es una representación de fe, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Efesios 6:16, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, dice que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces nosotros sabemos que el Señor es nuestro escudo, Él es nuestro protector. También podemos mirar esta área en el área de fe y podemos mirar y decir, ¿verdad?, que debemos de tomar el escudo de la fe y apagar esos dardos del enemigo, ¿verdad? Y dice en la palabra todos los dardos de fuego del maligno, ¿verdad? Y confiar en el Señor, porque en una situación difícil, en medio de la situación, a veces uno es bien difícil, ¿verdad? Pero si nosotros confiamos en el Señor, confiamos en su palabra, si nosotros nos aferramos, nos agarramos del Señor, el Señor nos dará la salida, el Señor nos dará la victoria, Él nos ayudará en medio de cualquier situación. Y entonces podemos aprender eso del versículo 3, ¿verdad? Miramos, ¿verdad?, que Él es nuestro escudo, Él es escudo alrededor de nosotros, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. El versículo 4 dice la palabra de Dios, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Con mi voz clamé a Jehová. Y miramos que aquí hay una porción, ¿verdad?, de David, que él decía, yo clamé a Jehová. Yo clamé, y podemos pensar, ¿verdad?, de David, de donde yo estaba, ¿verdad? Porque ahí ese punto estaba huyendo, él, ¿verdad? De donde yo estaba, clamé a Dios, y de donde Él estaba me oyó, ¿verdad? Podemos mirar, ¿verdad?, y decir, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió de su monte santo, ¿verdad? Entonces miramos que el clamor en este versículo puede ser un lloro, un grito, es un grito, un clamor, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Clamó él y el Señor respondió, porque para Dios no hay distancia.
Para Dios no hay distancia. En donde sea que nos encontremos, en el lugar donde estemos, ahí podemos clamar al Señor y el Señor nos responde. El Señor responde. Y entonces podemos ver, ¿verdad?, que podemos clamar a Él como nuestro Padre Celestial, como nuestro Abba Padre, ¿verdad? Él es nuestro Señor, al quien tenemos confianza de ir, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos decidir clamar a Jehová nuestro Dios y no olvidar de que el Señor responde. Porque el Señor, ¿verdad? Muchas veces hablamos con Dios y ponemos algo delante de Él y después se nos olvida que el Señor responde. Y cuando el Señor nos responde, podemos entonces experimentar a veces y decir, wow, sí, yo le pedí eso al Señor. El Señor me respondió. Y como estábamos escuchando en estos días, ¿verdad? Hay que orar y hablar con Dios y esperar su respuesta también. Dios quiere que tengamos este diálogo con Él, este diálogo con Dios, y Dios va a responder a nuestras peticiones. Y nos asombra de que a veces le estamos pidiendo y el Señor ya está respondiendo. A veces esperamos, a veces estamos pidiendo y la respuesta tarda. Pero el Señor va a responder y el Señor nos escucha. Y miramos la experiencia que tuvo David, en la cual él estaba en una situación de urgencia, ¿verdad? Él estaba en una situación de dificultad. Miramos el versículo 5. El versículo 5 dice la palabra de Dios: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. En medio de esta situación difícil que David estaba pasando, miramos que él, dice la palabra de Dios, dice, yo me acosté y dormí, ¿verdad? Y ahí esa porción me bendice a mí, porque a veces cuando estamos pasando por una situación de prueba, donde hay una dificultad, a veces es difícil dormir, es difícil descansar, pero el Señor que está en medio de todo nos puede permitir descansar, dormir. Y miramos que dice que al despertar, dice, y desperté porque Jehová me sustentaba, porque ahí estaba el Señor, ¿verdad? Por la noche que él durmiera, por la mañana David podía reconocer reconocer y entender de que todo lo que había sucedido esa noche de su descanso fue porque el Señor estaba ahí, porque el Señor estaba obrando en su situación. El Señor era su ayudador, el Señor era su protector constante, quien lo hacía dormir, quien lo hacía poder descansar. David tenía esta relación con Dios en la cual él podía descansar porque Dios lo sustentaba, porque Dios lo ayudaba. Al despertar él podía entender, ¿verdad?, que había sido solamente por el Señor, ¿verdad? Solo por el Señor, quien lo sustentaba. Y esto nos habla de paz, ¿verdad? De recibir la paz del Señor. Porque no sería lógico que alguien pudiera dormir y descansar en una situación así. Pero el Señor traía su paz y su descanso. Y eso es lo maravilloso y lo divino de Dios, que cuando estamos pasando por una situación difícil, el Señor nos trae descanso y nos trae alivio, nos trae paz, cuando normalmente no sería lógico que sintiéramos paz. Muchos de nosotros hemos enfrentado pruebas de dificultad, ¿verdad?, donde hay ataques, ¿verdad?, o donde sentimos esa presión, alguna situación en nuestra vida, y oramos y el Señor trae su paz, el Señor trae su descanso, y hemos visto su mano, su poder sobre nuestra vida. Entonces es hermoso mirar este versículo y saber de que en el versículo anterior, ¿verdad?, él había clamado a Jehová y había clamado al Señor en el versículo 4, y en el versículo 5 había recibido paz del Señor. Y como el Señor, ¿verdad?, nos sostiene, el Señor nos da de su paz. En el versículo 6, miramos el versículo 6, dice la palabra de Dios: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí.
Y si miramos al versículo 3, empieza al versículo 6, donde miramos como este progreso de como paz, ¿verdad? Que empiece a venir a su vida, donde él clama, donde dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Y luego miramos que él clama y el Señor le responde, y después se acuesta y duerme y descansa, ¿verdad? Y en el versículo 6 dice la palabra de Dios: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Primeramente, la primera parte de este versículo dice: no temeré. Repitan conmigo: no temeré, no temeré. A veces nosotros tememos a uno que venga en contra de nosotros, a dos. A veces una situación, ¿verdad? Entonces, pero miramos que David decía: no temeré a 10 millares de gente, ¿verdad? Porque habían muchos, ¿verdad? Y entonces él decía: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí, ¿verdad? O sea, directamente en contra de la vida de él, ¿verdad? Los que estaban con Absalón, y ¿verdad? Y no sé, él tal vez también, pero todos los que estaban, miramos en esos capítulos, ¿verdad? Que era tras la vida de David. O sea, era la vida de David. El pueblo, los demás que estaban alrededor no importaban tanto como la vida de David. Y ahí estaba la dificultad en esos capítulos. Y entonces miramos que dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Entonces nosotros, ¿verdad? Sabemos que Dios era su ayuda. Dios era su ayuda. Él había decidido no temer. Él entendía, ¿verdad?, que su protección venía de parte de Dios. Y si nos ponemos a pensar, todas las cosas que son de ansiedad, de preocupación, de depresión, de diferentes situaciones, a veces vienen del temor, ¿verdad? Y el enemigo usa mucho el temor como un ataque, ¿verdad?, a nuestra vida. El temor, ¿verdad?, el miedo, de qué va a pasar, de qué será, de qué es lo que vendrá. Y entonces eso es una de las cosas que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Que a veces eso prueba nuestra vida, y ahí a veces, bueno, lo digo por experiencia mía, que ahí fallamos, ¿verdad? Ahí fallo, en donde a veces cuando viene el temor, no hay como confianza en el Señor, como esa confianza, ese descanso que Dios va a proteger nuestra vida, que Dios va a guardar de todo. Entonces dice la palabra de Dios: no temeré, ¿verdad? La palabra de Dios dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Y ahí es donde podemos aprender de este versículo: no temer, ¿verdad? Ahí David había ido desde un lugar, espiritual en fe, podemos decir, donde él decía: mas tú, Jehová, eres escudo. Y donde iba creciendo hacia clamar al Señor y descansar en el Señor. Y hay un momento ahí como de victoria, de fuerza, donde dice: no temeré. Y entonces este salmo es un salmo muy hermoso, porque vamos viendo el progreso. Y en el versículo, vamos a ver el versículo del 7 al 8, donde hay una oración, ¿verdad? Que Moisés también hizo un tipo de oración donde dijo: levántate, oh Jehová, ¿verdad? Y aquí en este versículo 7 dice la palabra de Dios: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Dice: los dientes de los perversos quebrantaste. Y le dice: levántate, Jehová. Ahí miramos como esta oración de poder, Él quiere que Dios intervenga en poder, como David, conociendo la guerra, conociendo lo que es la batalla. Él está diciendo: levántate, oh Jehová, defiéndeme, ¿verdad? Sálvame, oh Dios mío, sálvame. Y entonces este salmista, soldado, rey, ¿verdad?, pide la intervención de Dios.
pide la intervención de Dios. Y él está mirando, ¿verdad? Y está diciendo, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Y él puede tener tal vez recordar o tal vez confesar, donde él está diciendo lo que Dios puede o va a hacer. Y como él mira a Dios, ¿verdad? Y como miramos, dice, los dientes de los perversos quebrantaste, el poder y la fuerza, ¿verdad?, que Dios tiene. Y entonces nosotros podemos aprender de que podemos pedir la intervención de Dios en nuestra vida, que saber de que Dios es grande y poderoso. Dios es Dios y Él es soberano. Y vamos a pedir a Dios su voluntad, ¿verdad? Pero debemos también de saber que Él es poderoso, poderoso. Él tiene el poder para hacer todo. Y entonces, el último versículo, ¿verdad? El último versículo en esta porción dice, la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación es de Jehová. Díganlo conmigo. La salvación es de Jehová. ¿De dónde viene nuestra salvación? ¿De dónde viene nuestra salvación, verdad? Nosotros podemos reconocer que nuestra salvación viene de Jehová, ¿verdad? Por medio de Cristo Jesús. Y nosotros, ¿verdad? Podemos entender y comprender de que el Señor verdaderamente libera por completo. El Señor da la victoria. Él da la victoria completa, ¿verdad? Y nosotros siempre, ¿verdad? Yo he aprendido eso y que es importante, ¿verdad? Que Cristo esté en nuestra conversación, que Cristo esté en las predicaciones, que el nombre de Cristo, ¿verdad? Porque el Señor, Cristo Jesús liberta, ¿verdad? Él trae libertad. Y si no hemos sido libres completamente, acudimos a Él. Porque en Jehová está nuestra salvación. Y David podía decir, la salvación es de Jehová. Él tiene el poder para dar la salvación, para dar la victoria, para dar la salvación. Y nosotros podemos reconocer o verlo de esta manera en que solamente en Cristo, ¿verdad?, su sangre, su perdón, su ayuda, ¿verdad? Nosotros hemos sido conectados, injertados, somos hijos de Dios ahora. Y es por medio de Cristo que Él murió por nosotros. Y entonces la salvación es de Jehová. Y podemos ver todas estas áreas. Ahora, se me hace muy bonito la actitud y la perspectiva de David, que a pesar de todo lo que él había vivido y los errores que había cometido y las situaciones que él estaba enfrentando, que él podía clamar a Dios y tenía esta relación con Dios en la cual podían haber muchos en contra de él y la situación podía ser fuerte, pero él tenía una confianza en Dios y por eso lo podemos ver de esa manera. Por eso podemos ver de que él es como el secreto de David para enfrentar con certidumbre la adversidad. O sea, podemos mirar de que debemos de tener confianza en el Señor, una relación con Dios, ¿verdad? Si nuestra relación no está bien con el Señor, tenemos que hablar con Dios, pedirle perdón, recibir a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Que Él venga y salve nuestra vida, nuestro ser, y ahí el Señor va a hacer una obra dentro de nuestro corazón. El Señor nos lava, nos perdona, nos ayuda, empieza a traer paz. Y cuando hay una relación con Dios, ¿verdad? Cuando nosotros podemos empezar a hablar con Dios, podemos empezar a leer su palabra, podemos empezar a entender lo que hay en ella. Es tan poderoso saber, ¿verdad? Y empezar a entender como esta perspectiva, esta manera de pensar. Pablo lo describía así. Vamos a Romanos 8. Romanos 8, del 31 al 39. Y antes de entrar al versículo 31, cuando estábamos refiriéndonos al temor, si leemos en Romanos 8 del 14 al 15, que está en ese mismo capítulo,
Dice ahí la palabra de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, dice, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, ¿verdad? Y miramos ahora el versículo 31, el versículo 31 en adelante, al versículo 39, dice la palabra de Dios así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque no hay nada que nos separará del amor que Él tiene por nosotros. Porque nosotros fallamos y nosotros no somos perfectos y hay muchas cosas que tenemos que trabajar, pero ese amor de Dios es fiel y es constante y podemos ver como la perspectiva de David, como la manera que él miraba las cosas y cómo Pablo también las miraba y cómo los dos se encontraron en diferentes tiempos en esa relación de saber de que dice ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué poderoso es saber de que el Señor no nos deja, amén. Que el Señor está con nosotros y habrán muchas razones por las cuales no lo merecemos y habrán muchos errores que hayamos cometido en nuestra vida. Y habrán muchas razones por las cuales tal vez el enemigo quiera tirar dardos a nosotros, pero no debemos de quedarnos en ese lugar, sino que debemos de empezar a avanzar hacia donde Dios quiere que estemos, ¿verdad? De poner nuestros ojos en Jehová. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Y cuando estemos pasando una situación de dificultad, debemos de decir eso, en la palabra de Dios está en nuestro corazón, donde decimos, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, porque el Señor nos guarda, amén. Entonces, ¿qué podemos aprender de Salmo capítulo 3? ¿Qué podemos aprender? De que podemos reconocer nuestra situación y saber que hay hechos y hay dificultades, ¿verdad? Pero no dejar que eso defina nuestra vida, que eso detenga nuestra vida, sino que debemos de poner nuestros ojos en Jehová, reconocer lo que Él puede hacer en nuestra vida, ¿verdad? Debemos de clamar a Jehová, nuestro Dios, y no olvidar esperar una respuesta de Él. Y debemos de recibir esa paz de parte del Señor. No debemos de temer, ¿verdad? Debemos de confiar en Él. Debemos de pedir su intervención de Dios en nuestra vida, en nuestra situación, en la circunstancia que estemos viviendo. Y debemos de reconocer que la salvación solo viene de Jehová, ¿verdad? Solo viene de Él. Entonces, cada uno hemos vivido diferentes pruebas, diferentes situaciones.
pero el testimonio está en cómo Dios nos ha ayudado, amén. Lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y no negamos que la situación ha sido difícil, no negamos que las pruebas han sido muy reales, que han probado nuestra fe, ¿verdad? Pero debemos también de reconocer y decir: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Debemos de también saber de que solo en Él está nuestra salvación, amén. Y en esta noche, ¿por qué no nos ponemos de pie y vamos a orar, amén? Vamos a orar, y si hay alguna prueba o situación o algo que has oído que te ha hecho tal vez un poco ha probado tu fe, ¿verdad? O tal vez conoces a alguien que su fe está siendo probada ahorita mismo, ¿verdad? Debemos de orar y de pedirle al Señor, porque sabemos que Dios está con nosotros y Dios es bueno, y su voluntad y su deseo es bueno para nuestra vida, que su amor es constante y es real y es para nosotros, que el Señor nos ama, amén. So vamos a orar en esta, ahí donde están, ¿verdad? Levanta tu mano y vamos a decir: Señor, Padre, gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por la adversidad y la prueba, por las cosas que hemos enfrentado, por las victorias que nos has dado. Gracias porque tú has sido nuestro escudo, porque tú nos has protegido. Tú has estado alrededor de nosotros, tú has sido nuestra gloria, has sido el que levanta nuestra cabeza, Señor. Padre, tú nos has dado la victoria, nos has dado el descanso, nos has dado la paz, Señor. ¿Cómo no hemos de glorificar tu nombre si tú, Señor, has sido, Señor, grande en nuestra vida, Señor? Nos has amado, Señor. Nos has mostrado que en medio de la situación más difícil, tu poder está ahí, tu gloria está ahí, tu presencia, tu amor está ahí, tu paz. Tú nos guardas, nos cuidas, Señor. Aunque el enemigo se levante en contra de nuestra vida, aunque haya dificultades que vengan, Señor, tú estás con nosotros, Señor, y no nos dejas, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado, por la victoria, por la libertad, Señor, mi Dios. Gracias por nuestra salvación en Cristo Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor, mi Dios. Sin ti no pudiéramos en esta vida. Reconocemos que sin ti no podríamos estar de pie, no podríamos enfrentar nuestros días. No habría manera, Señor. Es por tu ayuda, es por tu auxilio, es por tu paz, es por tu bendición, por tu Espíritu Santo, por tu palabra preciosa que hace eco en nosotros, Señor. Eres tú hablando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, Señor. Reconocemos que eres tú, Señor, Padre, y no dejaremos, Señor, que el enemigo tumbe nuestra vida, sino que, Señor, alzaremos nuestros ojos hacia ti y diremos: más tú, Jehová, más tú, Jehová. Señor, oh Padre, ayúdanos, Señor. Si están alguien pasando por una situación de dificultad o de prueba, de cambio, de incertidumbre, en el nombre de Jesús, su vida está en tus manos, Señor. Padre, muéstrales tu poder, tu paz, tu Señor, mover en sus vidas, Señor. Padre, nosotros somos cambiados, Señor, por las, Señor, diferentes cosas que vivimos. Tú usas todo eso para cambiar nuestra vida en oración, Señor, en tu palabra, Señor, mi Dios. Nos moldeas, nos cambias, nos enseñas, nos muestras, Señor. Confiamos en ti, Señor, confiamos, Señor, en ti. Gracias por todas esas respuestas. Gracias por todas esas respuestas, esas, Señor, contestaciones, Señor, a peticiones que hemos traído delante de ti, Señor, mi Dios. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos a nuestros hermanos y hermanas que no están aquí, Señor. Si alguno está enfermo, si alguno está pasando, Señor, una prueba, Señor, una tentación, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdales, líbrales, Señor, abre sus ojos, que clamen a ti, que clamen a ti, que clamen, Señor, tu nombre, que, Señor, oh Padre, puedan ver
saber que tú los amas. Señor, ayuda, sana, liberta, levanta, Señor mi Dios. Tú tienes poder para obrar en las vidas, Señor, para cambiar las situaciones, Señor, en tu gran amor y en tu gran misericordia. Y Señor, cualquier sea tu voluntad, la recibimos, Señor, porque tu voluntad es buena, Señor, agradable y perfecta, Señor. Gracias te damos, Señor, por lo que has hecho en nuestra vida. Gracias te damos por la salud, por las fuerzas. Padre, en medio de cualquier situación, diremos: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Padre, ponemos a nuestros hermanos y hermanas en tus manos, Señor mi Dios. Ahí donde ellos están, Padre, ahí donde ellos están, Padre, obra en sus vidas, Señor, obra en sus vidas, Señor. Que ellos puedan sentir tu presencia en su hogar, que ellos puedan sentir tu toque, Señor, ahí en su sala, en su recámara, en donde ellos estén. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia de nuestro mundo, Señor. Ten misericordia de nuestra nación. Perdónanos, Señor, mi Dios. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de los niños, de los ancianos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor. Gracias, Señor mi Dios, por tu presencia. Gracias, Señor mi Dios, por tu presencia. Gracias porque es lo que nos sostiene, Señor. Porque sabemos que estás con nosotros, Señor, cada mañana y cada noche y cada día, Señor. Clamamos a ti, sabemos que tú estás ahí. Gracias, Señor mi Dios. Gracias te damos, Señor. Señor, bendice las familias del Buen Pastor. Bendice las familias, Señor, de todo tu pueblo alrededor de la tierra. Bendice a tus siervos. Bendice, Señor, a tus misioneros, Señor. Guarda sus vidas. Provéeles pan de cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias y reconocemos, Señor, que dependemos de ti, de tu palabra, Señor, de tu presencia, mi Dios. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, mi Dios. Gracias te damos, Señor. Amén, amén, amén. Gracias, Señor.